Y la verdad es que ya lo extrañamos. Pasaron unos días desde que estuvo aquí en la Argentina y en Uruguay. Y claro, lo extrañamos. Dijimos, no, no, no. Hay que comunicarnos con él. Primero para preguntarle dónde está, porque siempre es una incógnita. El hombre es un trotamundo y alguien que a partir de trabajar mucho construye puentes. Entonces comienzo por eso. Enrique Zimmerman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Dónde lo encuentro? Buenas tardes. En Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo, en En, este momento. en Emiratos Árabes Unidos. ¿Y qué anda haciendo por ahí? Oh, cosas. No turismo. Ah, Eso seguro que no. no turismo. Bien. A ver, vamos a la materia. Estuvo acá diciendo tantas cosas, pero paralelamente a su venida al cono sur de este mundo, en esta América, estaba ahí Donald Trump justo también haciendo una gira por ahí. ¿Qué ha dejado, Enrique, esta gira de Donald Trump en el Medio Oriente? Wow. Pues yo creo que muchos interrogantes sobre el futuro, sobre hacia dónde vamos, sobre qué va a ocurrir en los próximos meses. Y al mismo tiempo, yo diría que hay algo un poco positivo en lo que él dejó. No quiero ser del todo pesimista en esto. Yo creo que hay un aspecto que es lo siguiente, Miki. Donald Trump tiene un trasfondo, como todos sabemos, de hombre de negocios. Y él cuando vino aquí ahora y se llevó trillones de dólares a Estados Unidos en inversiones de aquí y habló de negocios, él de alguna forma abrió la puerta a algo distinto en esta región, porque es más fácil integrar a Israel en un mundo o en una zona en la que el criterio es los negocios y los beneficios, que aquel mundo que hemos conocido durante tantos años de rivalidades tribales, de radicalismos, de extremismos, de creencias muy, muy arraigadas que convierten este conflicto a veces, dan la impresión de que es imposible de resolver. O sea que yo diría que una de cal y una de arena, no conseguimos aún resultados como los que hubiésemos querido. Yo querría ver la liberación de los rehenes de Gaza, los 58 rehenes, y no solamente de Idan Alexander. Yo quisiera ver el final de la guerra en Gaza, quisiera ver la declaración de la normalización entre Israel y Arabia Saudita y quizás entre Israel y otros países árabes que sé que están en la cola esperando para poder esperar el momento en el que se unan a los acuerdos de Abraham. Todo esto no ocurrió aún. Hubo un buen principio. Yo creo que él eligió esta zona del mundo porque le da una gran importancia. Es verdad que en Israel hay gente que no le gustó ver que él se saltase a Israel, se saltó también a Egipto. De alguna forma, por algo será, ya lo veremos por qué es, si es que él quiere castigar quizás a Benjamin Netanyahu o quiere intimidarle o quiere decirle tienes que llegar a todo tipo de concesiones en el futuro, si es que quieres que Jerusalén esté en el mapa. Yo creo que hay aquí una advertencia de alguna forma a Benjamin Netanyahu y me parece que tengo mucho temor, Miki, así como veo esperanzas por un lado. Me acabo de reunir hace 15 minutos, de hecho terminé la reunión para poder venir a hablar contigo aquí, con un saudí importante. Y él me dijo lo siguiente: darnos una hoja de ruta, decirnos qué queréis. No basta con todo el tiempo esperar que nosotros digamos cuáles son nuestras condiciones para poder llegar a una normalización. Que por una vez Israel diga qué es lo que está dispuesto a hacer. Él me citó a Ben Gurión, que decía que Israel no se puede permitir perder la iniciativa. Imagínate, un saudí citando a Ben Gurión. Y realmente yo tengo mucho temor
que este gobierno que tiene Israel en este momento esté pecando de eso, esté perdiendo la iniciativa. Nosotros siempre criticamos al lado palestino, con toda la razón, porque decimos que nunca perdieron una oportunidad de perder una oportunidad. Espero que no nos hayamos contagiado. Cuántas cosas que has dicho, pero vuelvo a Trump. Eh, en la prioridad de Trump, Make America Great Again, hacer a Estados Unidos, que es su responsabilidad además, nuevamente grande, ya es grande, pero seguir fortaleciendo. Seguramente Israel no está en sus prioridades, estará como un aliado importante, pero hay intereses más que aliados. En este gran negocio de este hombre inmobiliario por el Oriente Medio, le ha ido muy bien, sobre todo entre otras cosas, Enrique, vendiendo armas como tantas veces, ¿no? Porque entre otras cosas hay que decirlo, mucho de lo que logró en estos acuerdos es vender, ¿sí?, seguridad, arma y todo lo que tiene Estados Unidos. Y esto no siempre es un gran negocio para Israel. Digo, eh, en este plano que dijiste, temores y por otro lado expectativas. ¿Te parece que esta Israel que mira un poco lo que pasa sin saber cómo reaccionar con este gobierno de Netanyahu va a lograr entrar en algo distinto, en otra dinámica frente ahora a lo que parece nuevamente, bueno, entramos a la guerra en Gaza, la crítica internacional, entre otros, de los aliados naturales, Canadá, Gran Bretaña, Francia y tantos más, ¿no? Diciendo basta, este camino ya fue transitado y hay que terminar la guerra. Estamos en un momento muy crítico. Estamos llegando a una encrucijada. Yo creo que ya hemos llegado, de hecho. Y tenemos que tomar decisiones. Yo noto que el mundo árabe y de alguna manera también los americanos miran a Israel con un ojo de cierta sospecha, diciendo, bueno, a ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Hacia dónde van? ¿Quieren acabar con esta guerra? ¿Qué les trae otro ataque en este momento? ¿Qué pueden hacer de nuevo que no hayan hecho ya antes? Es verdad que cuando yo estoy, sin hablar dónde, en el Golfo, off the record, de forma no para citar ni nombres, ni quién, ni cómo, me dicen, ¿por qué no acabaste ya con Hamas? O sea, ellos quisieran ver de verdad, aunque no lo puedan decir públicamente, que Israel acabase con Hamas. Pero yo creo que hay aliados de Israel, citaste a algunos de ellos en Occidente, que piensan igual, que entienden que Hamas es un problema no solo para Israel, es un problema para el mundo árabe, es un problema para el mundo occidental, porque pertenece a una familia que es una célula cancerígena que se puede ampliar en otros países también, o sea que es un problema para todos. Pero ¿no será que ya basta? ¿No será que más imágenes de estas es demasiado en este momento? ¿No será que hay que empezar a pensar en alternativas distintas? En primer lugar, para liberar a los rehenes. Esa es la primera prioridad y tiene que ser la primera prioridad. Pero en segundo lugar, para intentar hacer todo tipo de coaliciones con algunos de los países árabes que están esperando el momento. Como te decía, ellos me dicen, darnos una hoja de ruta, darnos una propuesta y la vamos a estudiar. Yo creo que el mundo árabe en este momento, si va adelante la operación en Gaza, si no hay un acuerdo en los próximos días, quizás en las próximas 2, 3 semanas, de alguna manera va a llegar a la conclusión que con este gobierno no se puede ir adelante y va a esperar la llegada del próximo gobierno de Israel en el 2026, después de las próximas elecciones. Creo que es una pena perder esta oportunidad. Creo que Netanyahu personalmente quisiera poder llegar a un acuerdo con los saudíes, pero está de alguna manera rehén de los extremistas de su gobierno. Tiene mucho miedo y yo creo que él en este momento no debe dormir muy bien. Debe de estar planteándose qué hacer y de su decisión puede depender mucho de lo que va a ocurrir, porque un año en esta región del mundo, Miki, es una eternidad. Uh -huh. Y las circunstancias
circunstancias pueden cambiar. Y esta ventana de oportunidad, ojo, nadie me lo ha dicho, lo pienso yo. Por ellos pueden esperar al próximo gobierno. Y fíjate cómo de repente Trump está diciendo que va a invitar a Naftali Bennett, el candidato quizás, según los sondeos, las encuestas, a ganar las elecciones, que le puede invitar a la Casa Blanca en cualquier momento. Quiere decir que ya todos están preparando la próxima etapa. Sería una pena perder este año. Yo espero que Netanyahu, que todos estos años intentó y entendió mejor que nadie la importancia estratégica que tiene un acuerdo con Arabia Saudita, que él aún se despierte a tiempo de conseguirlo antes de las próximas elecciones. Enrique, como compartimos tantas veces en la intimidad y no nos escucha nadie, te voy a contar que hoy en la mañana, viste, estas cosas me pasan cuando me ducho, empiezo siempre, algo pasa, la ducha es fundamental. Y pensaba, incluso para en algún momento dar una pequeña charla, que está claro que el Hamas ha perdido la guerra, aunque siga ahí, pero que ha ganado una batalla muy importante. Digo, eh, a ver, hablaste antes de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Que es tan importante siempre, en el lugar de los palestinos. Y tengo la impresión de que aunque ha perdido la guerra, el 7 de octubre logró algunas cosas muy importantes, incluso a un costo terrible para el Hamas, todos los que ya no están, y para el propio pueblo palestino gazatí, que vive una tragedia. Pero ha logrado imponer en el mundo nuevamente el tema palestino, la necesidad de un Estado palestino. Digo, creo que hay que ser honestos. Ellos, en su objetivo, incluso a pesar de los costos, han ganado y mucho. No sé si ves algo así. Cuando yo veo cómo está la Franja de Gaza, cuando yo veo lo que pasa a 2.200.000 palestinos en Gaza, me es difícil hablar de éxito de Hamas y me es difícil hablar de logros de Hamas. Yo creo que Hamas sacrificó a la población civil. Yo creo que Gaza es la mayor cárcel del mundo, pero que quien tiene las llaves desde octubre, en realidad desde el 2007, es Hamas. Ellos son los guardianes de Gaza y ellos son los responsables por la tragedia que viven los gazatíes. Y eso es algo que, empecemos por allí, es una tragedia con mayúscula. Y la culpa es de ellos. Ellos sacrifican a su propia población. Y es una vergüenza que tengan líderes como estos, que son una organización neofascista, una organización que ni en la Edad Media tendría lugar y que nos devuelve al siglo VII. Es una vergüenza para la humanidad y es una vergüenza aún mayor, Miki, que haya líderes internacionales que puedan insinuar apoyo a una organización como esta que representa las tinieblas. Y cuando yo escucho un Pedro Sánchez de España que se convierte en una especie de portavoz de Hamas, se sustituye a Abu Obeida, que Israel mató en los últimos días, de verdad que me parece vergonzoso, me parece algo inaceptable en el mundo democrático. Yo creo que es una traición en los valores de la libertad y de los derechos humanos. Y estos que hablan tanto de derechos humanos tendrían que pensar un poquito más y tener un pelo más de responsabilidad en las cosas que dicen y hacen. Y dicho esto, es verdad, el único logro que es muy importante por parte de Hamas fue devolver el tema palestino a la mesa de negociaciones. Te lo dije más de una vez que yo, como corresponsal en distintos continentes, no vendía un reportaje sobre los palestinos en vísperas del 7 de octubre. Y después del 7 de octubre me decía, no interesa hasta entonces. Después del 7 de octubre, el tema palestino conquista la política internacional a nivel diplomático, a nivel político, y es realmente eso, si quieres, es el efecto secundario positivo desde el punto de vista de Hamas, es el único. Pero lo que no debemos es premiar a Hamas por lo que hizo el 7 de octubre y desde el 7 de octubre. Yo creo que cualquier liderazgo que sacrifica a su pueblo
Es un liderazgo que no tiene que tener lugar en la historia. Y cualquier liderazgo que mata de esta forma, que quema, que viola, que hace cosas que pertenecen a otro mundo, que no tiene que ser el nuestro en el siglo XXI y en el 2025, es gente que tiene que pasar a la historia. Ahora, yo también creo al mismo tiempo que no existe victoria total contra grupos así. Tú no puedes vencer una idea como la que ellos representan, puedes debilitarles militarmente, eso sí, como hizo Estados Unidos y la coalición internacional contra Daesh, contra el Estado Islámico, durante años y años combatiendo contra ellos. Pero no desaparecieron del mapa, siguen estando allí, aunque estén mucho más débiles de lo que estaban. Probablemente lo mismo ocurrirá con Hamas. Yo creo que hay muchas conclusiones de todo lo que hemos vivido en los últimos 17, 18 meses. Y una de ellas es que grupos como Hamas no pueden participar en elecciones jamás, mientras, perdona la repetición del nombre, mientras sigan manteniendo una ideología como la que tienen, que es una ideología profundamente antidemocrática. Ahora, espero que Israel sepa sacar partido de que en el mundo árabe también entienden esto. Ayer hablé en un canal árabe muy importante y debo decirte que noté por parte de mis entrevistadores, aunque veía imágenes terribles de lo que ocurría en Gaza mientras yo hablaba, vi mucha comprensión por su parte. Además, no es solo una amenaza para Israel y para el mundo judío, es una amenaza para Occidente y sobre todo para el mundo árabe. Ujú, sin lugar a dudas. Pensaba que, claro, usted está hablando desde la lógica occidental que comparte en parte Israel, pero usted entrevistó a todos los líderes del Hamas, excepto uno. Digamos, conoce bien que hay otra lógica, que no es la que en este Occidente siglo XXI nosotros comprendemos. Y dentro de esa realidad, por lo visto, el Hamas, más allá de todo, sigue manteniendo protagonismo muy importante y ha tenido una clara visión, incluso estratégica, de lo que hizo el 7 y de lo que ha impuesto. Lo único que no surgió en la gira de Trump, y algunos temían, Enrique, y voy a eso, y parece que en Israel nadie quiere hablar, o dicen no es un tema, es justamente la necesidad de resolver de fondo, y eso puede ser incluso la creación, en algún momento, de alguna manera cuidada, de un Estado palestino. No habló Trump de esto, aunque lo insinúa de alguna forma, y en Israel parece un tema absolutamente vedado después del 7 de octubre. ¿Qué dices? Hablar de eso ahora es darle un premio a Hamas. O sea, hablar públicamente de esto está fuera de juego totalmente. No debemos hacerlo, no podemos hacerlo. Pero tenemos que ser lo suficientemente racionales como para pensar en el futuro. ¿Qué opciones hay? ¿Mantener la situación actual? No me parece. No me parece que Israel pueda mantener esta situación híbrida de tener una autoridad palestina en Cisjordania, aunque vuelva a Gaza y vuelva a controlar Gaza, pero al mismo tiempo tener un control de facto sobre Cisjordania y entrar en cualquier momento cuando nos parece. Me parece que hay una situación aquí que a largo plazo no va a funcionar. La otra opción, que es la que yo me preocupa mucho porque escucho cada vez más en Ramallah, me vienen jóvenes que están tomando el expreso en el café de moda de Ramallah y me dicen, ustedes tienen $57,000 anuales de renta per cápita. Nosotros tenemos entre 3.500 y 5.000. ¿Por qué no crear un solo estado? Miki, yo no me fui a Israel cuando tenía 16 años para vivir en un estado multinacional, un estado binacional. De ninguna manera. Yo vine a Israel para vivir en el único estado judío del planeta. Que haya una minoría árabe palestina como la que existe en Israel, 21%, que se mantengan sus derechos según la Declaración de Independencia, sí, total y rotundo. Pero vivir en un estado binacional, un nuevo Líbano, una nueva Yugoslavia, es una guerra civil eterna. Y toda alternativa a esto es mejor. Ahora es verdad que tampoco es santo de mi devoción.
A mí no me hace gracia que haya un estado que empiece a 14 kilómetros de Natania y seguramente habrá que rectificar algunos puntos en la frontera y habrá que pensar en cómo hacerlo. Pero yo creo que sí estamos en este momento en una situación en la que podemos definir una hoja de ruta como nos piden, como me acaba de pedir mi amigo saudí. Vamos a definir una hoja de ruta. Vamos a decir que en el futuro, cuando haya posibilidades de mantener una frontera segura, cuando haya garantías de que no pueda haber otro 7 de octubre, jamás de los jamases, ni en Cisjordania, ni en Gaza, de ninguna manera. Cuando eso esté, nos lo plantearemos, pero por ahora ese no es el momento. Enrique, sabes que me quedaría horas escuchándote y claro, temas ahí en ese Medio Oriente sobran. Está, claro, la negociación con Irán, tema por sí mismo, tampoco tenemos una conclusión. El intento de acercamiento de Siria y el Líbano a los posibles acuerdos de Abraham y lo que puede ser como parte de una nueva realidad, una geopolítica en movimiento permanente, pero creo que la clave, lo has reiterado varias veces, es la hoja de ruta, la iniciativa israelí que por el momento parece solamente estar basada en la guerra y se requiere seguramente algo más. ¿Por dónde sigue tu Te voy gira? a añadir, con permiso, antes de ir a esa pregunta, permíteme darte un dato. Sí. Yo creo que me puedo atrever a decirte. En este momento, y por primera vez, Israel habla a través de políticos y de militares con la nueva administración siria y con la nueva administración libanesa. Eso es todo. Lo que está sobre la mesa es su futuro ingreso en los acuerdos de Abraham y la resolución de problemas de seguridad. ¿Va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? Todo esto, inshallah, ya veremos dónde nos va a llevar todo. Pero esto ya está ocurriendo en capitales de Europa, el mundo árabe, y los indicios no son malos. No es poca cosa, por decirlo de alguna manera. ¿Por dónde sigue esa gira? No cuentes todo porque ya te extrañamos y dijimos, no, hay que empezar a armar la próxima venida a Sudamérica y siempre van a quedar temas y además, como dijiste, en una hora del Medio Oriente es una eternidad del resto del mundo. ¿Dónde sigues esta gira? Hay varios países en marcha, eh, por aquí, por la región, pero tengo que volver a casa antes porque he estado fuera unos días, así que volvemos a Israel y después hay mucho trabajo en el mundo árabe, en Europa. Europa hierve, en Europa ocurren cosas gravísimas. Hemos visto en los últimos días realmente cosas que tenemos que reaccionar y tenemos que mejorar. Luego yo creo que está África, creo que es muy importante África. Vamos a estar en algunos países africanos y de ahí también yo espero volver pronto a América Latina y desde luego lo anunciaremos aquí cuando ocurra y a Estados Unidos Tu, también. tu maestro, uno de los tantos que uno extraña, más allá de que en Israel todos critican a todos, muy judío, Shimon Peres decía que Israel necesitaba una política correcta más que explicar al mundo, pero más allá de la política correcta o no, parecería que Europa tiene una falta de información, formación sobre la realidad del Medio Oriente y también ahí Israel tiene un pendiente, por decirlo así. ¿Es tu lectura? Sí, pero hay algo más. Nosotros durante estos 18 meses tenemos serios problemas con un sector de la opinión pública. Quizás unos dirán porque encuentran esta situación como un pretexto para volver a atacar a Israel en todo lo que pueden, con toda la fuerza. De hecho, el odio en algunos sectores ya estaba de antes, pero ahora sale a flote. Hay aquí un pretexto en convertir a Israel en el nuevo judío, lo que fueron los judíos durante siglos y siglos. Otros dirán que a lo mejor toda esta situación
realmente provoca a la gente mucho dolor cuando ve estas imágenes que llegan de Gaza y sobre todo cuando no hay un contexto israelí, cuando Israel lo mejor que tiene para explicar hoy por hoy son algunos militares que hacen todo lo que pueden para explicar con sus uniformes y no tiene ningún tipo de portavoz civil que lo haga. Eso es impresionante, el vacío que tenemos en el campo de la diplomacia pública. Realmente estamos ausentes en el frente de combate. Pero todo esto, dicho todo esto, durante todos estos meses tuvimos el apoyo de una serie de gobiernos, empezando por los gobiernos árabes, pero también de algunos gobiernos europeos, que incluso participaron en la defensa activa de Israel, como Gran Bretaña o como Francia o como Alemania. Y ahora estamos en una situación por la primera vez que también perdemos los gobiernos, porque de repente nos dicen que pueden llegar a aprobar sanciones contra Israel si continúa la guerra. Creo que llegó un momento para que dejemos de hacer política interna, que es lo único que hacemos la campaña electoral en Israel, para que dejemos de golpearnos y de flagelarnos mutuamente pensando en las próximas elecciones y que pensemos que lo que está en juego no es solo qué partido va a ganar y quién será el próximo primer ministro, sino la existencia del Estado de Israel, que hay 8 millones de judíos en la diáspora y que se merecen algo distinto también nuestros hermanos, pero también nosotros mismos nos merecemos algo distinto y hay que pensar en el interés nacional israelí y no solamente en el interés partidario de un grupo o de otro. Le pone la firma a Enrique Zimmerman. Enrique, abrazo grande, como siempre, y qué bueno que algunos, como vos, dicen acá, tú en otros países, y algunos más, como Lilito Fir, y algunos sí hagan lo que hay que hacer en diplomacia pública, mostrando todos los matices y la realidad, y de alguna manera llamando a la cordura, mm, a la responsabilidad para hacer las tareas que hay que hacer. Que sigas construyendo puentes. Abrazo grande. Muchas gracias, hasta siempre. Enrique Zimmerman, lo extrañábamos. Claro, usted también. Bueno, acá lo tiene en Radio High.